te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que hoy traemos es la SP 3198, radicado 56885, de fecha septiembre 20 del 2023, cuyo magistrado ponente es el doctor Jorge Hernán Díaz Soto, y es una sentencia que trata sobre el delito de fraude a subvenciones. Esta sentencia es importante porque incluye disertaciones acerca de la revisión de la calificación jurídica de este delito de fraude de subvenciones frente a un delito que se confunde, que es el fraude procesal. Trae también los elementos estructurales del delito de fraude de subvenciones, que fue la propuesta realizada en el Congreso, el principio de favorabilidad y la variación de la calificación jurídica que son asequibles en esta clase de procesos, y una disertación sobre la sucesión de leyes penales en el tiempo, tales como la ultraactividad y la retroactividad. Y aunque esta sentencia es demasiado cortica, la importancia es gigante debido a dos puntos. Primero, porque dentro de la Fiscalía existían discrepancias en torno a la competencia de a qué grupo debería corresponder el conocimiento del proceso derivado de los hechos, como el que aquí se presentan, o similares, de acuerdo con la proyección del delito que se debía imputar. Y segundo, es porque debe de ser de interés general debido a los posibles delitos en los que puedan estar incursos, ya sean algunos servidores públicos, pero en general cualquier persona, porque ya sea que esta persona realice, calle total o parcialmente, u omita información para acceder a alguna ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos, porque estaría entonces esta persona cometiendo corrupción para acceder a ellos, o al no invertirlos en la finalidad para los cuales fueron destinados. Por ejemplo, porque una persona, sin saberlo, le pueden iniciar un proceso debido a que invirtió recursos procedentes de un subsidio o una ayuda en particular para otra finalidad para la cual no fue destinada. Frente al asunto, la Corte, después de verificar que no se presentó solicitud de insistencia frente a la providencia CSJAP 5306 del 2022, donde se inadmitió la demanda de casación presentada por el defensor de la procesada contra la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, entonces aquí la Corte procede a examinar ese fallo oficiosamente acorde con lo que él mismo expuso dentro del auto referido. Y ya en cuanto a los hechos, estos se tratan que las instancias dieron por probada que la procesada solicitó ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, llamada Acción Social, la asistencia humanitaria y gastos funerarios por la muerte de un señor en fecha 19 de diciembre del 2004, aduciendo la procesada que ella era su compañera permanente y madre de la hija de ambos, quien era menor de edad. Para esto ella aportó una declaración rendida bajo la gravedad del juramento, en la que además manifestó no conocer a nadie más que tuviese igual o mejor derecho, omitiendo informar que para el momento del deceso había otra señora que también convivía con el occiso y que tenía una hija en común con él. Lo que desencadenó entonces que esa autoridad administrativa expidiera la resolución 18232 del 21 de diciembre del 2006, mediante la cual le reconoció y ordenó el pago de la ayuda solidaria a la procesada y a su descendiente por un valor de 14.320.000 pesos. Y ya en el otro punto, que tiene que ver con los antecedentes procesales relevantes, estos se dan en que el 11 de octubre del 2013, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bucaramanga, se le imputó a la procesada en calidad de autora del delito de fraude procesal.
El 25 de febrero del 2014 fue radicado el escrito de acusación y la audiencia se celebró el 15 de diciembre del 2015 ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga. Y tras surtir la audiencia preparatoria y el juicio oral, ese despacho emitió sentencia el 8 de mayo del 2019 en la que la condenó como autora del punible de fraude procesal a 6 años de prisión y una multa equivalente de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se le imputó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término de la primera y le negó la suspensión de la ejecución de la pena, pero le concedió la prisión domiciliaria, por lo que se dispuso librar orden de captura. Ya el 23 de septiembre del 2019, el Tribunal Superior de ese distrito judicial, al resolver la apelación formulada por la defensa, confirmó la decisión de primera instancia. El defensor entonces interpuso recurso extraordinario de casación y la Corte, por auto de 11 de noviembre del 2022, mediante CSJP 5306-2022, inadmitió la demanda, pero dispuso que, vencido el término de insistencia, el asunto regresara al despacho del magistrado ponente para estudiar, entre comillas, la calificación jurídica de cara al delito previsto en el artículo 403A del Código Penal e incorporado a la legislación sustantiva por virtud de la Ley 1474 del 2011. Cierro comillas. Aquí, en este caso, el defensor no realizó esa solicitud de insistencia. Entonces se procede a realizar las consideraciones de la Corte acorde con lo anunciado en el auto admisorio. Y vencido el silencio del término para la insistencia, esta Corte entonces se centra exclusivamente en revisar la calificación jurídica del delito de fraude procesal por el cual se le condenó a la procesada, frente al de fraude a subvenciones que se encuentra descrito en el artículo 403A del Código Penal. Lo que le impone entonces, en primer término, examinar los elementos del fraude a subvenciones y los hechos jurídicamente relevantes enrostrados a la incriminada para determinar si se encuentra la adecuación de este delito y luego explorar desde la perspectiva de la favorabilidad la viabilidad de modificar el ilícito de la conducta punible. De ahí que la Corte se centra en el delito de fraude a subvenciones propuesto en el Congreso y los elementos estructurales, en donde el legislador, a través de la Ley 1474 del 2011, por la cual se dictan normas orientadas a favorecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, incorporó al estatuto sustantivo un nuevo tipo penal, fraude a subvenciones, que ubicó al interior del título relativo a los delitos contra la administración pública. En dicha exposición de motivos del proyecto de ley respectivo, en el 142 de 2010 por parte del Senado y 174 del 2010 por parte de la Cámara, se puso de manifiesto que con ese cuerpo normativo se pretendía dotar al Estado de herramientas eficaces para luchar contra la corrupción, en tanto con dicho fenómeno bastante lesivo para los países modernos, se vulneran los pilares fundamentales de la democracia y se desvían millonarios recursos en perjuicios de las personas menos favorecidas, concretamente en lo que atañe a las conductas punibles introducidas, manifestó. Se sancionan nuevas conductas punibles cuya existencia proviene de diversas convenciones internacionales y que están consagradas en algunos países europeos. Todo con la finalidad de evitar la impunidad de eventos que presentan características especiales que los diferencian de otros delitos, tales como el cohecho propio respecto de acto cumplido, el fraude a subvenciones y los acuerdos restrictivos de competencia. Se crea entonces este nuevo tipo penal que se denomina fraude a subvenciones,
con lo cual se adiciona la Ley 599 del 2000, y en él incurrirán quienes obtengan subvención o ayuda pública falseando las condiciones exigidas para su concesión u ocultando las que se hubiese impedido, o no invirtiendo los recursos obtenidos en la finalidad a la cual están destinados. Y aunque inicialmente solo se planteó penalizar al que obtuviera una subvención o ayuda de entidad pública, en la ponencia para segundo debate en el Senado se propuso, con modificación al entonces artículo 38, que también se castigará la obtención irregular de subsidios provenientes de recursos públicos. Luego, durante la discusión en plenaria, el senador Manuel Enrique Rosero, tras definir la corrupción como el abuso de las posiciones de poder o de confianza para obtener un beneficio particular en detrimento del interés colectivo, explicó: se crea el delito de fraude a subvenciones, hoy que tenemos en el ojo del huracán el tema de los recursos entregados por parte del Estado colombiano para apoyar ciertas actividades de la producción y que estos recursos no son utilizados precisamente para los fines por los cuales se obtuvieron. Entonces, aquí con esta disposición se prevé que cuando se obtengan ayudas públicas falseando las condiciones exigidas o no se inviertan los recursos, esos recursos para los que se solicitaron, entonces incurrirá en el delito de fraude a subvenciones. Ya finalmente, el 12 de julio del 2011 se promulgó la Ley 1474, cuyo artículo 26, ubicado dentro del capítulo segundo de un total de 10, referente a las medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada, es del siguiente tenor. Artículo 26. Fraude a subvenciones. La Ley 599 del 2000 tendrá un artículo 403A, el cual quedará así: el que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 5 a 9 años, multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 6 a 12 años. Las mismas penas se impondrán al que no invierta los recursos obtenidos a través de una subvención, subsidio o ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados. De manera que de lo expuesto se puede inferir, entre otras cosas, que incurre en ese delito cualquier persona, sea servidor público o particular, y que el bien jurídico protegido es la administración pública. Adicionalmente, el delito es, en su primer inciso, de acción, pues requiere obtener una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos, y cuyo modo es mediante o engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad respecto de los aludidos aspectos. Y en su segundo inciso, de omisión, en tanto precisa no invertir los recursos procedentes de esa subvención, ayuda o subsidio a la finalidad a la cual estén destinados. Ya pasando al caso en concreto, frente a la situación fáctica enrostrada y demostrada en el proceso, según lo refleja la actuación penal, la Fiscalía le imputó a la procesada el haber engañado a Acción Social para que profiriera un acto administrativo conforme o contrario a la ley, toda vez que obtuvo en beneficio de ella y de su hija el reconocimiento y pago de una ayuda solidaria de reparación administrativa por el fallecimiento del señor, para lo cual manifestó bajo la gravedad del juramento que no había otra persona que tuviera igual o mejor derecho, pese a conocer que ese señor poseía otra hija menor de edad con otra mujer. Y así lo concretó la Fiscalía en la audiencia preliminar, en donde dijo: usted engañó a los servidores públicos y estos profirieron un acto administrativo que vulneraba el reparto equitativo de la suma que usted recibió en beneficio únicamente de su hija, en detrimento de la otra hija menor. En consonancia con esa sindicación, en juicio se acreditó que
En la solicitud elevada por la acusada a la autoridad administrativa, mintió ella con el propósito de lograr para ella misma y para su descendiente el reconocimiento y pago de una ayuda económica. Fue así como la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, expidió la resolución 18232 del 21 de diciembre del 2006, con la que resolvió: artículo 1. Reconocer como víctima de violencia al occiso como consecuencia de un hecho individual perpetrado el 19 de diciembre del 2004 en el municipio de Barbacoas, Nariño. Artículo 2. Reconocer y ordenar el pago a los parientes acreditados en la solicitud como afectados por el fallecimiento del señor a título de ayuda humanitaria y gastos funerarios, la suma de 14.320.000 pesos. Artículo 3. Entregar el valor reconocido en el artículo anterior correspondiente a la ayuda humanitaria y los gastos funerarios a la procesada en un porcentaje de un 50% y a su hija el otro porcentaje del 50% en su calidad de beneficiarias. Pero como la hija era menor de edad, su porcentaje lo recibió la procesada en su condición de representante de la menor. Y es aquí cuando vale la pena recordar que el artículo 49 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 del 2002, que constituyeron el soporte del referido acto administrativo, establece: quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza, serán beneficiados con una ayuda humanitaria de emergencia, tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de los efectos de los mismos. La mencionada ayuda humanitaria será otorgada por la Red de Solidaridad Social con cargo al monto del rubro específico que anualmente se asignará al efecto en el presupuesto general de la Nación y hasta por el importe total de dicho rubro. Los jueces de instancia entonces dieron por probado que la procesada cometió fraude procesal porque solicitó la asistencia humanitaria y los gastos funerarios como consecuencia del deceso del señor, lo que le fue efectivamente reconocido y pagado, y que con ese propósito engañó a la administración al manifestar en declaración juramentada rendida ante notario que era la única beneficiaria y que desconocía otros beneficiarios con igual o mejor derecho, a pesar de que conocía el otro núcleo familiar que tenía el occiso con otra señora y la hija menor de edad de estos. De ahí que, aunque para los falladores se verificaron los elementos típicos del fraude procesal, consideración frente a la cual la Corte no hizo reparo alguno en el auto inadmisorio de la demanda de casación, lo cierto es que en un examen detenido del asunto, revela que los hechos encuentran una adecuación típica más precisa en el delito de fraude a subvenciones previsto en el artículo 403A del Código Penal. Este último punible, o sea, el fraude a subvenciones, posee una mayor riqueza y especificidad, y sus elementos guardan una perfecta congruencia con la situación fáctica, toda vez que la acusada obtuvo una ayuda proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para ello. Aquí la Fiscalía pasó por alto su existencia, a pesar de que para la fecha en la que hizo la imputación ya había sido incorporado al estatuto sustantivo y los juzgadores de instancia tampoco lo advirtieron. No obstante, la Corte puede hacer la variación jurídica sin que ello lesione derechos de la acusada. ¿Y por qué la Corte puede hacerlo? Aquí es donde entonces ingresamos a hablar sobre el principio de favorabilidad penal y la variación de la calificación jurídica. Este principio, como elemento integrante del debido proceso en materia penal, consagrado tanto en normas internas como externas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, no puede ser desconocido por el juez. El artículo 29 constitucional prevé:
en materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Los artículos 6, inciso 2 del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal establecen respectivamente: la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Y la ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 15.1: nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delitos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión de los hechos. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello. En tanto que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, plasma en su artículo 9 sobre el principio de legalidad y de retroactividad: nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Ojo, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone una imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello. Por consiguiente, en el evento de sucesiones de leyes penales en el tiempo, es imperioso determinar si la nueva ley es desfavorable frente a la anterior, evento en que ésta se seguirá aplicando a las conductas delictivas cometidas durante su vigencia. A esto llamamos ultraactividad. Pero si la nueva norma contiene previsiones más benéficas que la derogada, esa norma se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia. A esto llamamos retroactividad. Por lo que, en el caso aquí presentado, estamos ante una ley posterior a la comisión de los sucesos que dieron origen a la actuación, que consagra un delito que se adecúa de una manera más precisa a los hechos jurídicamente endilgados a la procesada, respeta en todo la congruencia fáctica y resulta más favorable para ella. Porque mientras la pena de prisión establecida para el fraude procesal, como así lo declararon los sentenciadores, oscila entre 6 a 12 años, la del fraude a subvenciones es de 5 a 9 años, por lo que de acuerdo a la retroactividad hay lugar a modificar la calificación jurídica y declarar que la conducta punible cometida por la procesada es de fraude a subvenciones. Y como consecuencia de la variación, atendiendo al máximo extremo punitivo antedicho, es ostensible que a la luz de los preceptos 83 del Código Penal y 292 del Código de Procedimiento Penal ha operado la prescripción de la acción penal. Porque de acuerdo con el artículo 83, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley para cada delito, término que a la luz del Canon 292 se interrumpe con la formulación de la imputación. A partir de allí, corre de nuevo, pero en la mitad del anterior, sin que pueda ser inferior a 3 años. De ahí que como el delito de fraude a subvenciones tiene prevista una pena de prisión máxima de 9 años, es claro que el término de prescripción durante el periodo contado entre la imputación y el fallo de segunda instancia es de 4 años y 6 meses, lapso que se superó en esta ocasión, porque la formulación de imputación tuvo lugar el 11 de octubre del 2013 y la sentencia de segundo grado se dictó el 23 de septiembre del 2019, casi 6 años después. Entonces, por las anteriores consideraciones, la Sala procede a declarar que operó el fenómeno de la prescripción y en ese orden casa oficiosamente la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bucaramanga para señalar que el delito cometido por la procesada es fraude a subvenciones,
declarando la prescripción de la acción penal y en consecuencia decreta la preclusión de la actuación a favor de ella, ordenando que el juzgado de primera instancia cancele las medidas cautelares reales y personales impuestas a la acusada en la actuación, así como de registros y anotaciones que se hayan originado. Bueno, y es así como siendo todo por este capítulo. Agradecemos su suscripción y los esperamos en nuestro próximo episodio.